Listo, entonces cualquier duda o pregunta, ahí me vas comentando, yo estoy pendiente. La idea de esta capacitación es poder aplicar como eh, un- una buena práctica en la generación de facturas, poder establecer automatización en la configuración que nosotros tengamos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros productos o servicios que comercializamos, para que este proceso sea bastante simple, bastante chévere y también prevenir ciertos escenarios. Entonces, digamos que todo va acorde a ese proceso. Entonces, vamos a ver el manejo de, primero, facturas electrónicas. ¿Listo? Cómo está conformado el módulo de ventas, de qué trata la conversión de documentos, qué debemos hacer ante un rechazo por parte de la DIAN, cómo se anula o se hace una devolución de una factura, cuál es la diferencia entre estos dos procesos, porque ambos generan nota crédito. Ese mismo proceso también lo vamos a ver en las compras. En este caso, para los documentos soporte para los no obligados a facturar, cuando generes facturas de compra y cuando generes gastos. En esos tres escenarios aplica la misma mecánica. Vamos a ver cómo es el módulo de compras, también la conversión de documentos, rechazos por parte de la DIAN para el documento soporte, anulación de la factura y devolución de la factura. Entonces, esos vendrían siendo como nuestros enfoques el día de hoy. ¿Listo? Si hay algún proceso adicional del que tú estés interesada a realizar en la empresa, dentro de tus obligaciones o los procesos que debes hacer en relación al aliado, no dudes ahí en comentarlo y pues también lo ahondaremos. ¿Listo? Digamos que esto sería como digamos que un índice o unas características genéricas, pero de todas formas, ya sabes, si deseas ahondar en algo puntual, lo podemos hacer. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar inicialmente, apenas iniciamos sesión. Aquí nos muestra como un aviso, estos avisos los brindamos eventualmente, ¿sí? Dependiendo como de las situaciones que se hayan presentado, también con la DIAN y demás, pues ahí lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar para habilitarnos, para ver el consumo de nuestros documentos en el sistema. Vamos a encontrar acá el blog de aliado, donde podemos complementar nuestro conocimiento para poder utilizar el sistema de una forma ideal. Listo, entonces en este caso, pues vamos a ir a los módulos de ventas y de compras, iniciando desde ventas. Y estas son las opciones, los documentos que podemos trabajar desde ventas. Primero tenemos la opción de vender, que nos lleva directamente al formulario de creación de una factura electrónica. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a crear una factura. Esto es lo que nos va a pedir el sistema. Este es el formulario, también bastante sencillo. Y vamos a iniciar con este de acá. Primero está el botón que dice usar documentos. ¿En qué consiste esto? Básicamente en agregar anticipos, relacionar remisiones, órdenes de venta, cotizaciones. Pues estos documentos es posible que hagan parte de un proceso que se haga en tu empresa. Entonces, por ejemplo, primero se crea la cotización y después de que la cotización es aceptada, se crea la factura de venta. O si no pasa a la factura directamente, se crea la orden de venta o la remisión. Sí, ahí depende, pero el sistema pues nos va a permitir relacionar estos documentos y así cumplir con un proceso ahí lineal que de pronto nosotros manejemos en nuestra empresa. También encontramos este botón que dice opciones, donde podemos complementar un poco más nuestras facturas. Entonces, en el sentido de cambiar el tipo de operación, sí, de acuerdo al modelo de negocio, pues se maneja IU, facturación por mandato, transporte, entre otros. También vamos a encontrar por acá algunos campos que también va a depender si es necesario o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en tu negocio es necesario utilizar listas de precios, si es necesario manejar la moneda extranjera, si es necesario marcar al vendedor,
Digamos que estos son unos aspectos que dependen muchísimo si es viable o no. De hecho, si no tenemos nada de esto activado, también es válido. Sí, tenemos un formulario pues sobrio con lo mínimo necesario para que la DIAN nos acepte la factura electrónica. ¿Sí? Ya esto es complementario a nuestras necesidades y a la información que deseamos que se vea reflejada en la factura. Entonces eso pues lo vamos a ir relacionando, por ejemplo, en comparación a cómo lo hemos hecho desde siempre, ¿sí? Entonces si hay algún dato que siempre brindamos, pues ahí lo ubicamos en este listado y lo señalamos para que me aparezca. Ya después pasamos aquí a los consecutivos. Aquí nos muestra básicamente una predicción de cuál va a ser el consecutivo que se va a registrar, ¿sí? Pero pues debemos tener en cuenta que si alguien más está haciendo facturas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces estamos dos personas haciendo una factura, a ambos nos va a aparecer este consecutivo. ¿De qué va a variar o de qué va a depender el consecutivo? ¿Quién lo va a tener? Pues la persona que guarde la factura primero. Quien guarde la factura primero, pues va a tener el consecutivo 82. Ya la siguiente persona, pues va a tener el consecutivo 83, a pesar de que a ambos nos diga el mismo. ¿Listo? Entonces, va a depender de eso. No pasa nada con que ambos, pues, estemos creando la factura. Eso no va a generar ni error ni inconveniente alguno. Después aquí ingresamos como los datos del encabezado de la factura. Entonces, llamamos a nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Después la forma de pago, si va a ser a crédito, si va a ser de contado, la fecha de la factura. Cuando se tratan de facturas electrónicas o documentos electrónicos, pues esa fecha no la podemos cambiar. Debe ser la misma fecha que en la que estamos creando el documento. O sea, si yo estoy creando el documento el día de hoy, pues la fecha debe ser el día de hoy. Y pues digamos que el sistema no nos va a permitir guardar porque de todas formas, si lo permitiera, la DIAN va a rechazar el documento. Entonces también es algo a tener en cuenta. Medios de pago, ¿qué medio de pago va a usar el cliente al momento de pagar esa factura? Si es efectivo, si es con tarjeta, etcétera. Dirección de facturación, centro de costo, ahí lo relacionamos. Y de todas formas, por ejemplo, si el cliente aún no está creado, tenemos este botón que nos permite crearlo en el momento de hacer la factura. Entonces, si hago clic acá, el sistema me habilita el formulario para crear ese cliente rápidamente y pues continuar con mi proceso. ¿Listo? Después de eso, pues ya entramos como a esta zona donde representamos nuestros productos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, a tener pues la asignación de inicialmente la bodega. ¿Cuál va a ser la bodega que vamos a utilizar para este proceso? ¿Sí? Luego llamamos el producto o servicio. También si aún no está creado, podemos crearlo desde acá. Hacemos clic en ese botón, se habilitan los formularios y ahí seleccionamos el tipo de ítem que nosotros deseemos crear. Si es inventariado, si no es inventariado, si es un servicio, entre otros. ¿Listo? Ahí depende mucho como del control que vamos a tener sobre ellos para tomar alguna de esas decisiones. Entonces, como yo ya tengo el ítem creado, pues yo simplemente llamo el ítem. Cuando se trata de productos que son inventariados, el sistema nos va a mostrar las unidades que tengo en la bodega. Esto también para tener un control y estar consciente del stock que tengo de un producto para no quedar de pronto sin existencias. Entonces, cuando yo veo que quedan poquitas unidades, pues ahí se informaría a la persona encargada de hacer las órdenes de compra y de procesar, digamos que esa parte. Entonces, digamos que es más que todo para tener ese tipo de control. ¿Listo? Vale, ahí cuéntame, dame un segundo.
Listo, ahora sí, por favor, cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bueno, estaba mirando acá. Esa que tú me estás mostrando ahí es para hacer una factura electrónica, ¿cierto? correcto. Eh, pero si yo necesitara hacer un documento POS, ¿es exactamente por el mismo lado? O sea, entraría pues por la opción de POS y le daría a vender. Sí, o sea, digamos que la ruta es la misma, pero el proceso sí cambia un poco. O sea, sí cambia el formulario y eso. Entonces, Porque es que, ¿qué pasa? Si yo voy a manejar los inventarios, o sea, los inventarios se pueden mover desde la factura POS y la eh, factura electrónica. sí, claro, desde ambos módulos, pero ¿qué pasa? Digamos que cuando tú me dices factura POS y factura electrónica, hay dos connotaciones. La primera es el tipo de resolución que solicitaste en la DIAN. Resulta que Sí, si es por el tipo de resolución, ambos tipos de resoluciones, tanto factura electrónica de venta como POS electrónico, ambos pueden utilizarse, ambas resoluciones, en el módulo de punto de venta. Ahora está la otra connotación de si manejas, digamos que el POS electrónico desde el punto de venta y aparte creas desde acá la factura electrónica de venta. exactamente, eso es lo que va a pasar en mi negocio. Ok. Entonces, Pero sí, entonces, en digamos, ambos yo voy a casos afecta el utilizar inventario. más que todo, pues, o sea, todo lo que sea inventario se va a hacer desde el POS. Ok, Digamos, yo aquí para que tendría que hacer una factura de venta, no sé, pues sería un caso casi que fortuito si me tocara hacer una factura electrónica de venta. Pero ok, digamos, las facturas que yo voy a usar las voy a hacer todas desde el POS. ok. O sea, por eso te pregunto, ¿es exactamente el mismo proceso? Porque No, la persona que va a estar en el POS no va a estar mirando esto por acá. sí, no, no, no es por acá. De hecho, en la capacitación de POS se muestra como todo ese proceso. Entonces, digamos que en resumen es que vaya el cajero al punto de venta, le da aquí Ah, vender. bueno, ok. Eso lo voy a ver en otra capacitación, ¿cierto? No hay ningún problema, ¿no? O sea, pues si quieres, continuamos con la capacitación. Es que tenía esa duda. Ah, Digamos, ok, esto ok. es si yo fuera a facturar mm, otra cosa que por lo general no sea inventario, ¿sí me hago entender? Porque pues todo lo que nosotros vamos a manejar va a ser por POS. Sí, Y digamos, si sí, allá alguien me pide factura electrónica, igual ese POS le va a ser válido, ¿no? O que claro. tendría que venir yo a hacer acá otra factura electrónica porque una persona me lo está pidiendo. Sí, no, no. O sea, decir que te pide factura electrónica, ya ese documento que le entregas es Ya electrónico y es el pues cumple válido, con... ¿cierto? Exactamente. No tengo que ir a generarle, además del POS, otro documento electrónico. Ah, exactamente. O sea, ya No, la misma tirilla es electrónica, entonces no, sí, listo. no es Bueno, no hay necesario hacer ese problema. proceso. Entonces, esto es si yo fuera a facturar, digamos que desde el módulo principal, ¿cierto? Desde el ERP, si tuviera la necesidad de hacer alguna factura. Exacto, sí, sí, de pronto que sí, que no sea como un cliente de retail, Sí, como sino tal, otro un caso aparte. cliente. Exacto, correcto. Bueno, listo, continuamos. Esa era la pregunta, gracias. Ok. Entonces, listo, aquí nosotros definimos nuestro ítem, ahí nos da la cantidad que tenemos actualmente de ese producto en la bodega para estar como enterados. Podemos relacionar acá los impuestos, las retenciones, digamos que hagan parte de esta transacción. Y también depende mucho como de la configuración que nosotros tengamos. Resulta que a cada producto nosotros de manera anticipada o dentro de su misma configuración podemos establecer cuáles productos y retenciones van a aplicar en esa transacción. Entonces, si nosotros ya preconfiguramos eso, pues aquí no vamos a tener la necesidad de asignarlo, a menos de que cada escenario sea diferente. Entonces, yo vendo un mismo producto, pero pues va a depender del proveedor, va a depender del cliente, qué impuestos, qué retenciones se van a aplicar, si se aplica o no se aplica. Pues ante ese escenario, pues lo ideal sería agregar el impuesto a la retención al momento de hacer la transacción. También digamos que aplica como esos dos escenarios, ya dependes como de, sí, de la facilidad, la preferencia,
la conveniencia ante esos escenarios y el proceso que se haga. Entonces aquí definimos la cantidad que vamos a vender, digamos que vamos a vender 200 unidades a un precio de 50.000. Entonces ahí anotamos el valor y ya está. Si se aplica un descuento en ese mismo momento, ahí lo anotamos. Y en la descripción podemos anotar cualidades de ese ítem que podemos seguir como complementando. Al final hacemos clic en agregar, falta un cliente, entonces aquí lo llamo, dime, Perdón que te interrumpa, tengo una duda. tranquila. Ahí, bueno, yo voy cargando todo, listo. Sí. La contabilización de esa factura va a depender de la parametrización que tenga el ítem. Sí, correcto. O sea, digamos que el sistema toma dos referencias de la contabilización. Entonces, la primera es una referencia específica, es decir, de acuerdo a la configuración que nosotros tengamos en productos, entonces si yo llamo ese mismo producto en su parametrización, resulta que yo le puedo asignar las cuentas para las ventas y las compras. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cuenta del ingreso específica para ese producto, otra de evolución, otra de gasto y otra de inventario, que van específicas al producto o a la representación que tiene él, si es un producto grabado, si no es grabado, va relacionado con eso. Ah, ok. Acá esta es la parametrización, digamos, ya del producto como tal y de esto depende cómo saber contabilizar, ¿sí? Exacto. O sea, si el producto tiene estas cuentas, el sistema va a tomar estas. Puede pasar que el Ok. producto no tenga ninguna cuenta contable. Entonces, ¿el sistema qué hace? Hay una configuración general para las compras y las ventas al momento de contabilizarse. Y esa se hace aquí en configuración, cuentas contables. Aquí nos muestra el plan de cuentas y resulta que aquí en este menú, en esta parte en cuentas predeterminadas, Sí. es donde voy a poder establecer como unas cuentas, pero Pero digamos que más esas cuentas van genéricas. a ser como generales, ¿cierto? En caso Exacto, de que yo de pronto no llegue a parametrizar allá eh, lo que me estabas mostrando ahorita, el servicio, pues me lo sí, va a enviar a estas cuentas, ¿es correcto? es correcto, sí. Entonces, Ah, listo. O sea que lo si ideal no hay es nada acá, parametrizarlo desde el producto, exacto, sí, para llevar un para que no me lo control. lleve allá genérico. Listo, perfecto. Exacto. Ujú, Entonces, pues ese sería como el manejo para esa parte. perfecto. Listo, entonces, pues digamos que anotamos estas características del producto y hacemos clic en agregar. Cuando hacemos eso, el formulario se va a reiniciar, ¿sí? Para seguir agregando más productos y ir complementando como la información de la factura. Y eso que vamos agregando va a generar como un listado en esta sección, donde vamos a ver cada uno de los productos con un cálculo ahí del subtotal, donde me muestra la cantidad por el precio, los impuestos y retenciones que se aplicaron y me va a ir alimentando también mi subtotal y neto a pagar de la factura en la medida que vamos anotando los ítems. Y aquí a la izquierda pues tenemos estos espacios de nota final en la factura. Entonces podemos ingresar el valor total en letras de acuerdo al neto a pagar. Ahí me lo va a traer el sistema. También podemos agregar notas, términos y condiciones, información que dependiendo de pronto si tú ya tienes como una información prevista para que aparezcan todas tus facturas, se puede configurar. Se configura una vez y ya todas tus facturas van a mencionar esa información. Normalmente ingresan la cuenta bancaria, digamos que si son grandes contribuyentes autorretenedores o ley del RTICA y su tarifa, entonces normalmente aplican eso. Si no es necesario, si no hace parte del proceso, pues no Bueno, y configuran. digamos, sí, sí, muchas veces yo he visto que aplican, pero esa nota no se puede colocar, digamos, predeterminada para que me aparezcan todas las facturas. Es correcto, esa se haría por aquí
en configuraciones y Sí. para ello es desde preferencia, documentos comerciales. Ujú. Aquí, digamos que va a depender mucho de la sucursal que estemos manejando. Por ejemplo, me toca seleccionar mi sucursal de ese tipo de facturas. Selecciono Sí. ventas, que es factura, a ti te va a aparecer factura de venta electrónica, pero es aquí mismo el primer documento y este es el escenario donde podemos Ah, configurarlo de ok. fin. Entonces, una Listo. vez definas esos datos acá, pues de forma automática van a aparecer en la factura aquí. Ujú. Listo, Sería muchas eso, gracias. ¿vale? Y bueno, entonces aquí nos muestra el subtotal, IVA, retención en renta, retención de ICA, de acuerdo pues a los productos que vamos ingresando. Aquí me da como una verificación de la plantilla y del remitente, pero pues eso generalmente no se cambia, se deja así. Y aquí abajo pues me muestra ya como toda la información. Tenemos el botón de la vista previa, pues al ser documentos electrónicos, esto es válido para nosotros corroborar de que los datos están bien, de que no nos hace falta información. Si cometimos algún error en la digitación, pues estamos a tiempo de identificarlo y cambiarlo, porque una vez guardemos la factura y la DIAN la prueba, pues no se puede editar. Ya tocaría o anular la factura o crearle, bueno, mentira, sí sería solo la anulación para crear la nota a crédito y luego crear una nueva factura sin cometer, digamos que ese mismo error. Ese sería como el énfasis en la vista previa para prevenir. Adjuntar archivos, si hay algún documento de respaldo que necesitemos de pronto hacer referencia a esta transacción, ahí lo podemos agregar. Y es información que si tú envías la factura al cliente, pues va a ir agregada. Entonces, en algunos casos agregan manuales de usuario o información, catálogos que hagan como compañía con esta factura electrónica. Y al final tenemos estos dos botones de guardar. Entonces, ¿qué sucede? Está este primero que es solo guardar y el sistema, pues, si yo hago clic sobre él, me dice, ¿está seguro de guardar? Se va a crear la factura electrónica. Si yo le confirmo que sí, van a suceder varias cosas. La primera de ellas es que la factura se va a crear y se va a enviar a la DIAN. E inmediatamente la DIAN me va a dar una respuesta. Me va a decir si está aprobada o si está rechazada la factura de acuerdo a sus criterios técnicos, a sus condiciones. Entonces, ahí mismo vamos a identificar si está bien o no. Si está bien, pues tenemos la oportunidad de enviar la factura a nuestro cliente, de imprimirla, de descargarla, si es necesario. Adicionalmente, va a crear el asiento contable de forma automática, va a generar un documento de inventario, haciendo referencia a que ese inventario pues salió de la bodega, entonces hace la salida de inventario y, y ya, digamos que generan pues esos tres documentos, el PDF que se envía a la DIAN y al cliente, la contabilidad y el inventario. Genera esos tres solo con guardar la factura. Entonces ahí confirmo y el sistema pues ejecuta el proceso. Así se ve cuando la DIAN acepta la factura. Me muestra el consecutivo, me muestra esta vista de la factura que podemos imprimir. Desde acá mismo también podemos enviar el XML, ¿sí? Y el PDF al cliente, digamos que es un paso obligatorio, y descargar el PDF pues para guardarlo de pronto si lo necesitamos archivar o algo por el estilo. Si no, pues simplemente cerramos. En el caso en que la factura sea rechazada por la DIAN, no se va a ver esto, sino que me va a decir directamente el, el código del rechazo. Es decir, cuál fue como la regla, según el anexo técnico que se incumplió para que el documento quedara rechazado. Si pasa eso, en los casos es difícil de interpretar, la DIAN en algunos casos no es lo suficientemente clara con esos mensajes. Entonces ahí lo mejor es que te contactes con nosotros en los medios de soporte
para poder interpretar el mensaje, poder dar las indicaciones o orientaciones para que el documento no quede rechazado. Es importante que ningún documento electrónico quede rechazado por parte de la DIAN para evitar que la DIAN genere pues inconformidades en algún tipo de auditoría, revisión o visita frente al manejo que se le está dando a este tipo de documentos. Y pues en esencia es eso. Eh, una factura rechazada por la DIAN pues le permite a uno editarla o modificarla. Es el único escenario en el que el sistema permite hacer modificaciones a ese documento. Entonces, es básicamente eso. ¿Listo? Mm, y pues ya, digamos, aquí tenemos nuestra factura creada. También, digamos que en comparación al otro botón de guardar, bueno, en este caso ya no me dejaría, va a duplicar esta factura para poder ver el otro proceso. Entonces, cuando vamos a guardar y aparece el botón de guardar y pagar, eh, a diferencia del anterior, es que va a crear un documento más, que va a ser el recibo de caja. Entonces, si el cliente estamos creando la factura y me paga en ese mismo momento de contado, y si está en mis manos hacer el proceso de registrar ese recibo de caja, pues podemos facilitar todo desde acá. Porque cuando guardamos y pagamos, pues aparte de crear la factura, aparte de contabilizar y aparte de mover el inventario, va a crear el recibo de caja que representa el pago de la misma factura. Entonces yo digo acá, por ejemplo, que me van a pagar en este banco o en esta caja, ¿sí? Cualquiera que sea el caso, le decimos pagar y el sistema pues va a hacer todos los procesos anteriores, incluido ese recibo de caja. Y ahí finalizaría el proceso. Si vemos nuestra factura, a diferencia del anterior, pues esta va a decir que en su estado que esa factura ya está paga. Entonces, si yo quiero ahorrarme ese proceso, digamos que ahí nos puede servir esa funcionalidad. Y ahí finaliza. Entonces ya lo que queda es esto de aquí, ya este menú donde encontramos pues todas las facturas. Vamos a ver el estado de cada factura, poder filtrar las facturas que están pendientes de pago, las que ya están pagas, el estado de la DIAN, si está aprobado, si está rechazada. Desde el botón de acciones, pues nosotros podemos hacer otros procesos adicionales eh, que dependen como del escenario en el que nos encontremos para utilizarlos. Si necesitamos exportar a PDF, si necesitamos duplicar una factura igualita a la que hicimos, pero lo que cambiaría es la fecha, ¿sí? La nota crédito, crear nota débito, anular la factura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Y también aplicar el POS. Entonces, ambos casos, crear nota crédito y anular, pues ambas nos crean la nota crédito. Lo que sucede con la anulación es que nos ahorra el proceso del formulario, ¿sí? Donde nosotros señalamos cuáles son los productos que van a ser parte de la nota crédito, los valores, las cantidades y demás. En la anulación no sucede. La anulación es por el total. ¿Sí? Dime. Ah, ok, eso quería confirmarte. La anulación es lo mismo, es una nota crédito, pero cancelándome todos los productos, mientras que en la nota crédito puedo elegir los productos que quiero dar de baja. ¿Sí? Es correcto. Esa es la Ok, diferencia entre ambas. Entonces, sí, gracias. generalmente la anulación la utilizamos cuando el cajero, la persona que está redactando la factura, se equivoca. Entonces, yo estaba creando la factura y por error cambié el número de identificación de mi cliente. Entonces, pues eso es grave porque la persona no va a poder, digamos que descontar costos y gastos de su impuesto de renta, ¿sí? Porque no es la misma persona. Entonces, eso por un lado, que haya como una mala anotación en ese sentido, también en cantidades o precios de los productos, se anote mal en esos aspectos, pues se va a ver representado en una anulación de la factura, que es una nota a crédito por el total que se envía a la DIAN, como sí, cancelando la operación en general y posteriormente debo
crear una nueva factura sin cometer como ese error o haciendo las correcciones necesarias. Entonces aquí yo guardo y ya el sistema se encarga de todo lo demás. Y ahí me va a aparecer que la factura pues tiene su nota de crédito. Si yo creo directamente nota de crédito, ya es como un caso más de devolución, que el producto está dañado y se le va a representar como esa devolución, entonces me va a mostrar el formulario donde el sistema me trae exactamente los mismos datos de la factura. Hay alguno que otro pues que sí toca agregar, entre ellos está el medio de pago que se va a utilizar, el concepto de la nota de crédito, es decir, cuál es la causa o, sí, cuál es el escenario que estoy viviendo en el que necesito crear la nota de crédito. Entonces, si estoy haciendo una devolución, si es la anulación de la factura, si es por una rebaja o descuento, ajuste de precios, entre otros datos. En este caso, digamos que es una devolución. Lo demás ahí ya está anotado, el mismo cliente. Aquí me aparecerían entonces los productos, me van a aparecer todos igualitos. Y lo que hago aquí es editar. Edito el producto y digo, no me van a devolver los 200, van a devolver los que están mal. Supongamos que fueron 5 de los 200. Entonces van a ser los 5 los que van a ser parte de esa devolución. Ahí me va a aparecer todo. Y rectifico que estos datos estén bien. Al final guardo y así también creo la nota crédito. También el sistema me dice si está bien, si está rechazada por la DIAN. Desde acá puedo enviarla a mi cliente, puedo descargar el PDF, ¿sí? Entonces, digamos que son esos escenarios. Mm, y bueno, entonces, desde el módulo de notas crédito. Vamos a ver acá en ventas. Una preguntita, la diferencia entre vender es para yo hacer mi factura de venta, ¿cierto? Y en el módulo de facturas de venta es para consultar las que ya he hecho. Correcto, sí, así es. Perfecto, listo, gracias. Bueno, ahí está cargando. Mm, bueno, digamos que aquí aún podemos continuar con la parte de la conversión de productos. Por ejemplo, en este caso, si dentro de tu equipo quienes manejen este módulo, de pronto si hay un proceso donde primero se emite una cotización, entonces nosotros podemos ir aquí al módulo de cotizaciones, hacer clic en crear. Y el sistema nos muestra este formulario muy similar al de ventas, donde anotamos pues todos los datos. Entonces, ahí anoto mi cliente, anoto la forma de pago, anoto la fecha. Esta fecha sí puede ser cualquiera. Digamos que al ser un documento interno, no tiene como las mismas restricciones de una factura de venta electrónica. Entonces, básicamente, ahí nos correspondería ingresar todo de acuerdo como a la necesidad, el medio de pago, la dirección, el producto con sus cantidades y precios. Definimos por acá también el subtotal. Entonces ahí pongo medio de pago, dirección va de la mano con el cliente, el ítem,
la cantidad, digamos que en este caso van a ser unidades a un precio de 70.000 pesos cada una. Dime. Esas cotizaciones no tienen ninguna afectación contable, ¿cierto? Exacto. De hecho, por ejemplo, ¿cuáles son los ítems que afectan inventario y contabilidad? Son estos de acá. Lo que vendría siendo facturas de venta, las notas crédito, las notas débito, las remisiones, Las afectan, remisiones también ¿sí? afectan contabilidad. Correcto. Las de venta únicamente, las de compra no. ¿Y qué hacen las remisiones en contabilidad? El inventario. Entonces, por ejemplo, en la revisión anunciamos que le entregamos una mercancía a un cliente o a un tercero y lo que hace el sistema en su contabilización va a ser únicamente afectar las cuentas del inventario y el costo, la 14 contra la 61 supongamos. Esa va a ser la contabilización en la remisión. Y posteriormente esa remisión, por ejemplo, la vamos a facturar, entonces se puede convertir de remisión a factura y en la factura cuando se contabilice no se va a contabilizar la parte del inventario porque digamos que se contabilizó primero en otro documento, en el de la remisión. Ok, Lo que se sí. vería en la factura sería únicamente el banco, caja, digo, la cuenta por cobrar con los impuestos, con el ingreso. Básicamente sería eso. Entonces prácticamente se dividiría como la contabilización de la factura en esas dos partes. Una donde solo muestra la parte del inventario y otra donde muestra todo lo demás. Ya digamos lo que es la cotización, la orden de venta, estas no afectan más allá. Ok, perfecto. Y pues eso por ahí. Entonces, estoy creando ahí mi cotización. Desde acá yo puedo, desde estos tres botones de acciones, puedo agregar impuestos, puedo agregar retenciones. Si necesito incluir más productos, hago clic en agregar y el sistema ahí me va a habilitar para seguir agregando más ítems si hacen parte de esta transacción. También cuento con una vista previa, anotar archivos y se guarda. Entonces, se crea la cotización. Desde acá también puedo enviarla a nuestro cliente y ya. Entonces, desde el módulo de cotizaciones, nosotros vamos a ver un estado en esos documentos. Y ahí podemos ver dos escenarios, varios de hecho. El primero de ellos siempre va a ser que el documento está vigente. Un Ok, documento listo. vigente, em, un documento vigente pues te permite editarlo. Si de pronto me equivoqué en algo, pues perfectamente puedo entrar, editar, hacer las correcciones y no pasó nada. Se edita y ya. Puedo duplicar, anular. La anulación sí es más como superficial, es decir, por ejemplo, voy a anular esta cotización. Entonces, básicamente anula el documento, pero pues no desaparece ahí. Simplemente cambia el estado de anulación y ya. Ah, ok, o sea, no desaparece, sino aparece el enunciado de anulado. Perfecto. Ujú. Y pues sería eso. Ya las demás acciones, pues sí son como básicas al documento. Y la conversión puede variar dependiendo al tipo de documento que vamos a convertir. Entonces, voy a convertir esta cotización a factura de venta, a orden de venta o a remisión, dependiendo como de ese proceso interno que se maneje. Entonces, que la cotización pasa a remisión y después que la remisión pasa a la factura. En algunos casos es así. Otros es directamente cotización a factura y por eso vemos que en la mayoría de casos vemos aquí que está facturada. Pero si se pasa a remisión, a orden de venta, pues lo vamos a saber aquí con esa misma etiqueta en el estado. Entonces, ¿qué pasa cuando convertimos? Entonces, voy a convertir de cotización a factura. Lo que sucede es que me trae el formulario, el mismo formulario de Ujú. venta, solo que va a estar diligenciado con la misma información que había en la cotización. Me va a traer al cliente, me va a traer los productos, las cantidades, todo muy similar, pero sí, digamos que me toca complementar con información que haga falta. Entonces, por ejemplo, aquí pues ya tenemos como el encabezado, ya me da como toda esa información, ya me trae los productos, cantidades.
Y si hace falta algún producto, si hace falta algún dato, pues lo podemos configurar desde acá de una vez y finalizar como el registro. ¿Sí? Si ya considero que todo está lleno, todo está diligenciado, pues puedo ya guardar y crear mi factura para que sea también fácil y pues cumplir como con todo el protocolo de crear la cotización, después de si se aprueba pasar a factura y así. Sería básicamente el manejo. Listo, perfecto. Y sí, y en esencia, digamos que esa mecánica que se tiene en ventas también aplica en las compras. Bueno, pasa algo, digamos que cuando nosotros generamos una factura de venta, pues digamos que todo funciona aquí. Pero pues también tenemos nuestra contabilidad. Cada vez que hacemos nuestra factura, cada vez que hacemos como esas transacciones, pues el sistema va a generar su asiento contable. Una Ujú. recomendación es no modificar esas facturas que crea el sistema de manera automática. Por ejemplo, ¿A estas qué son te las, refieres con modificarlas? por ejemplo, resulta que estos asientos contables, si tú vienes a acciones, el sistema te permite editar. Entonces uno puede entrar como a modificar el asiento contable que pues crea de forma automática, pero yo puedo cambiar valores del débito, del crédito, puedo cambiar las cuentas, puedo cambiar los terceros, centros de costo. Sí, como toda esa representación contable de esa factura, yo la puedo modificar a mi gusto. Sí. En algunos casos, pues sí recomendamos utilizarla, pero son casos muy puntuales, por ejemplo, que, no sé, la cuenta del ingreso me quedó mal y por error se asignó esa, pues podemos editar y cambiar esa cuenta y ya. Pero cuando se Bueno, trata digamos, de, se trata de cambiar más como cuentas, más no valores. sí, sí, más que todo cuentas y no valores, pero aún así, por ejemplo, si en el caso en el que cambiemos la cuenta por cobrar que se creó originalmente, va a perder el vínculo que tiene la contabilidad con el módulo de ventas. Si yo hago ¿Cómo esto, así? por ejemplo, edito esta cuenta, la 130501, y voy a poner la 1310. Sí, voy a poner otra. Sí. Entonces, solo cambié esa cuenta. Si yo hago lo mismo con las demás, no pasa nada, pero con esa sí hay un tema, y es que, por ejemplo, aquí yo acepto, tengo mi partida doble, todo bien, y bueno, Sí. lo que sucede es que, bueno, ahí guardo. Y si esa factura, por ejemplo, si no está paga, digamos que es esta, Ah, ok. y la intento pagar, no me va a traer la cuenta por cobrar. Por ejemplo, en este caso no es esta, es otra, pero si tú intentas pagarla, esto no te va a aparecer, te va a aparecer como en cero. ¿Por qué? Porque la cuenta que está actualmente representándola es una 1310, no la que se Sí. creó originalmente. Entonces también es una forma como de trazabilidad para nosotros ver en las facturas esta pestañita y consultar cuál es la cuenta contable de la cuenta por cobrar, que es la que va a vincular la factura al pago. Entonces puede que Ujú, uno haga el pago y está vinculado contablemente, pero digamos que la única afectación así negativa de eso es que este estado nunca va a cambiar. La factura puede estar paga contablemente con su recibo de caja y todo, pero este estado va a quedar así. Entonces, digamos que lo único que va a afectar es este que estaba, es de estado. sí, superficialmente, pero contablemente pues sí va a estar bien porque el documento pues ya está pagado y demás. Ok, listo. Pero puede generar confusión, que pues puede ser peor Sí, porque claro uno que uno considera, dice, ay, bueno, pero no está pago, no sí. está paga, voy a pagarla y ahora va a tener la factura a dos pagos. Uno que sí está Ay, vinculado y ¿y otro eso que puede no. pasar? O sea, ¿me puede dejar hacer dos pagos a la misma factura? Claro, ¿O no claro, el o me va a sistema salir un error? pues te va a salir como error porque, por ejemplo, si yo intento pagar esta factura y yo hice el cambio de la cuenta, esto no me va a aparecer y no me va a dejar avanzar de aquí, Ah, ok, y ahí no me ¿sí? lo va a dejar hacer. Correcto. Exacto. Pero, ahí hay un pero y es que si nosotros hacemos el registro del pago desde el módulo de Mm, contabilidad, el sistema sí me va a dejar hacerlo. Entonces, digamos que ahí el control no lo tendríamos desde acá y ese sería el riesgo principalmente. ok, porque igual podría ser el pago desde contabilidad. Claro.
claro. Ok. Y Tengo una pregunta. ¿Los pagos y los recibos de caja se realizan desde el módulo de contabilidad ahí por asientos contables o por tesorería? lo permite hacer desde ventas, contabilidad y tesorería. Los tres módulos te permiten hacer esos pagos, esos recibos de caja o comprobantes de ingreso. Sí, o sea que, pero que me lo permitan como tal amarrar, ¿sí? Amarrar el Entonces, documento y con todo. esa condición, nosotros recomendamos hacerlo siempre desde factura de venta, aquí por pagar, y uno va a la fija porque registra todo, por ejemplo, va a pagar que va a ingresar a este banco, a esta caja, la fecha, la cuenta por cobrar está vinculada, el valor, todo, pago, y ya ahí, digamos que se crea el recibo de caja contablemente, va a estar vinculado a la factura y ya me desentiendo, o sea, ahí finaliza. En la tesorería es una práctica muy similar. Entramos a tesorería, cuenta por cobrar. Por aquí nosotros lo que hacemos ya es ubicar la factura, pero lo hacemos es mediante la cuenta que se utilizó y el cliente. Y la referencia va a ser directamente al asiento contable, no a la factura. A pesar de que pues en la descripción me da como esa ventaja o esa facilidad De de ver la factura. identificar. Ujú. Entonces, digamos, voy a pagar esta factura. Entonces, selecciono el documento, puedo pagar en un recibo de caja varias facturas, puede ser del mismo cliente o de varios clientes. El sistema nos permite hacer como ese pago múltiple y le digo pagar. Entonces, es muy similar, ahí me permite seleccionar en qué banco caja voy a recibir el dinero, luego, como en la descripción, digo que es el pago de la factura de venta 55 para que haya como una correlación en la descripción, la fecha, el valor y listo, y la pago. Aquí Listo. también se genera el recibo de caja y Es desaparece. decir, ok, que desde para los pagos se pueden hacer desde ventas, tesorería y ¿dónde más me dijiste? Y contabilidad. Pero en contabilidad, pues si lo hacemos desde ahí, pues estamos corriendo riesgo. Y a comparación de los procesos anteriores, este es un poco más extenso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer el pago desde asientos contables, le digo crear No y me voy a... digas que hay que colocar cuenta 1110 tal, Sí, o ¿sí? sea, claro, pero uno tiene como una idea, digamos que intuitiva de, listo, voy a hacer mi recibo de caja y pues ya es como más manual, más mecánico. Entonces yo le Ese digo es más acá, manual. Pero pago de la igualmente factura. me permite llamar la factura. Sí, sí, pero si nos saltamos ese paso, queda el documento sin vincular y el paso es este de acá. Resulta que ¿Cuál? yo le digo aquí Ay, pagar espérame, corro esto acá un poquito. Sí, pagar. y aquí yo selecciono pues que voy a pagar, si una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Esto no nos lo podemos saltar por nada del mundo si queremos pues, que el proceso se haga bien. Entonces selecciono que voy a pagar una cuenta por cobrar. En el tercero llamo a mi cliente, voy a llamar a este cliente y aquí me va a traer un listado de todas las facturas que tiene cuenta por cobrar que no se han pagado. Entonces ahí veo que Correcto. hay factura de ventas, comprobante de contabilidad. Vemos que muchos datos pues son similares, el tercero, la Sí, cuenta, en algunos casos la fecha, el saldo en algunos casos se puede repetir, o sea, dos facturas con el mismo por el valor. mismo valor. Y lo que lo va a diferenciar va a ser el asiento contable, así que este va a ser como nuestro pilar o nuestra base para saber cuál es la factura que voy a pagar. Entonces, digamos que ahí ya, eso es pues más complicada a comparación de los procesos anteriores. Entonces yo Sí, le digo, bueno, listo, va a seleccionar esta por dos con eso. millones ochocientos Ujú. y le digo usar. Entonces el sistema me va a traer ese registro contable de la cuenta por cobrar y va a traer esta etiqueta. Resulta que Sí, si nos saltamos esa parte de hacer el pago, pues yo puedo erróneamente decir acá, listo, no voy a crear mi asiento, entonces llamo mi cuenta, voy a utilizar la misma, el mismo tercero, y aquí asigno manualmente, ¿sí? La partida y aquí la ah, cuenta donde voy a recibir el dinero. Entonces, pero ahí me va a quedar un saldo vivo, como flotando.
¿cierto? exactamente. Y eso es lo que, esa es la Ah, repercusión ok. que se va a Entonces, la tener. recomendación que tú me haces es que si lo hago desde contabilidad, tenga muy en cuenta elegir allá arribita, suelo, ahí, Sí, en pagar, ¿cierto? Pero, exacto. pues, precisamente para evitar todo esto, lo podemos manejar mejor desde ventas y tesorería. Exacto, exactamente. Bueno, me parece mejor. Y es bueno saber esto porque digamos que esto es lo que le da como cierta causa de que, digamos que la cartera esté volteada, ¿sí? Entonces que haya como más pagos digo que haya más valor al débito que Claro. al crédito. Digo, al Ujú. crédito que al Listo, débito. perfecto. Listo, Pero ahí te también digamos entendí. que hay formas para identificar eso si llega a pasar. Hay un reporte que nos ayuda como a identificar si hay pagos sin vincular y Ujú. poderlos atender. Sí, ok, perfecto. Y eso serían buenos estarlos revisando, ¿sí? Porque no debería haber ningún documento suelto. Exacto. De hecho, podemos ahí ver rápidamente desde analítica reportes Sí. y en esa sección de reportes vamos a encontrar la de reportes contables y hay uno que se llama reportes de pagos. Entonces, por acá vamos a encontrar varias pestañas. Una que es de pagos vinculados, es decir, donde sí está relacionada la factura con su pago, con su recibo de caja. Y hay otro que dice pagos no vinculados, donde me muestra los pagos sueltos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo filtrar lo que llevo este año en cuanto a cuentas por pagar y cuentas por cobrar, y me va a soltar un listado de recibos de caja o comprobantes de egreso, en este caso recibos de caja, que están hechos, pero que no están vinculados a ninguna factura. ¿Cómo Entonces, los miraste, perdón? Desde analítica y cómo es la ruta. es analítica, reportes. Sí. Y ¿Pagos? luego, sí, pagos en reportes contables. Ok. Sí. Y una vez dentro, pues ahí te muestra como el módulo, donde pues toca Ujú. como primero ubicarnos acá, pagos no vinculados, y Ah, ahí ok. filtramos Pagos entre no estos dos. vinculados. Ahí me traería los. Listo. Entonces, inicialmente te filtra por el mes en el que estás, pero también puedes filtrar con todos los meses que lleva el año que seleccionaste, y ahí te va a traer como un panorama más amplio, más general. Y ahí sí te trae. Digamos que la idea es que no haya nada acá. Y No si hay lo hay, nada. y si lo hay, como en este caso, pues tomar una decisión. Por ejemplo, aquí yo veo que tengo el pago de la factura de F83. Ok, recibo de caja. Aparece este botoncito que me permite vincular este pago a una factura. Entonces, si yo le doy ahí, digamos que puede pasar algo como lo que vemos ahí, que es, tengo el pago, pero no hay ningún documento para vincular. Para Y lo, agarrar. y lo más seguro es que esa factura ya esté pagada con otro Sí. recibo de caja que sí está vinculado. Correcto. Sí. Entonces aquí pues ya mi decisión es, o qué es lo que se debe hacer, pues ubicar este recibo de caja y anularlo para que no me afecte la contabilidad y no me... em, ¿Sería borrarlo y volver acá y ahí sí amarrarlo? ¿Cómo sería? Ahí sí me saldría acá. no, no, por ejemplo, em, supongamos, si es el primer pago que se ha hecho, por ejemplo, tengo este otro pago y vamos a intentar vincularlo. No, tampoco tiene vínculo. Y este otro, este sí. Entonces, Ah, por mira ejemplo, que mira que sí. este pago sí tiene un documento para vincular, pero también debemos asegurarnos muy bien de que esa Que ese factura, valor corresponda de que esos 2.618.000 correspondan, estén dentro de esos 9 millones. Pero digamos ahí no alcanza ese valor. exacto, entonces, por ejemplo, Debería ser esta el mismo. factura no va con este pago, ¿sí? Entonces, Correcto. resultamente digamos que realmente este pago va es Lo que con yo otra podría factura. deducir es que se hicieron por asientos contables, Sí, o sea, ¿cierto? Y no se les vinculó como estamos haciendo ahorita. exactamente. Esa es la causa por la cual vemos estos Entonces, lo que se documentos ahí. puede hacer sería entrar desde contabilidad, revisar esos Sí. documentos y borrarlos y hacerlos desde tesorería, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, ahí ese es el proceso que sí se debe hacer, que es ir a contabilidad, ubicar esos asientos
Si vemos que no empatan con ninguna factura y no se pueden vincular, pues simplemente lo que hacemos es seleccionar el asiento del recibo de caja y aquí lo podemos Sí, anular. Entonces, por ejemplo, voy a anular este y pues el documento ya no hace parte ni mi contabilidad ni mis reportes, tampoco va a afectar mi reporte de pagos. sí, pero ahí ya va a quedar vivo, cosa de que yo entre a un recibo de caja y lo pueda No, amarrar. no, mira que no queda vivo. O sea, una vez lo anules, no se puede contar con ese documento para otros. Ah, bueno, no me refiero, o sea, haría un recibo de caja, pues ya Ah, no ok. sería de pronto con el mismo consecutivo porque ya Sí, anulé ese, sí, pero pues sí, en ese documento nuevo que voy a hacer podría llamar ese documento, ese ya la la factura. factura que es, ¿sí? Ujú, eso, sí, sí, Ah, ese ok, sería perfecto, listo, ya el ideal. entendí. Ujú. Y esa sería la forma. Entonces, muy similar lo de, digamos que el hecho de no editar la contabilidad, los valores y eso, pues digamos que son esos riesgos que van saliendo y Sí, pues que que se lo pueden ideal llegar es. uno a enredar ahí fácilmente, ok. Ujú. Entonces, lo mismo aplica, o sea, todo lo que vimos así en ventas también aplica en las compras. Entonces, resulta que en las compras, pues hay más variedad de documentos, no solo la factura de compra, sino también vamos a encontrar lo que son gastos y documentos soporte. Y en Aliada, pues hay como, le dimos como un enfoque a cada tipo de documento de estos. Entonces, por ejemplo, en el documento soporte, el primer filtro es saber si mi proveedor me genera factura electrónica o no. Entonces, para el documento electrónico, el documento soporte, el proveedor nunca me va a dar factura electrónica. Ante ese escenario, pues soy yo quien va a crear ese documento electrónico y lo voy a aplicar en estos dos escenarios. En el tipo de compra que yo estoy haciendo, si es una compra que cumple con el principio de proporcionalidad, de causalidad, para que sea un costo deducible o si no, pues un costo no deducible. El documento de soporte pues aplica a ambos casos y ahí tú puedes relacionar tanto inventario como gastos A ver, espérate, administrativos. dame un minuto. Esto es para el tema de los documentos soporte, ¿cierto? Para Correcto, los que no están obligados a generar, entonces, a generar factura electrónica, entonces yo les genero un documento soporte. correcto. Sí, listo. Y Y también sí, puedo generar, digamos, un documento soporte para registrar esos gastos como de caja menor, claro, claro. para que se vuelvan deducibles. Si me hago entender, porque digamos, tengo, no sé, parqueaderos y cosas así. Sí, sí, Entonces también puedo generar pues, un documento soporte para eso. correcto. Ok. Y pues Y bueno, dice compras relacionadas con el inventario, costos deducibles, a qué gastos o compras relacionadas con la actividad económica no deducibles. ¿A qué hace referencia y ese con no deducibles y deducibles? eh, que digamos que a nivel tributario, con respecto al impuesto de renta, eh, digamos que se deben clasificar muy bien las compras dependiendo de si esa compra es deducible o no deducible de acuerdo a unos principios. Entonces hay como tres, de los cuales uno de ellos es el principio de proporcionalidad. Si el gasto que estoy teniendo es proporcional a mi actividad económica, ya sea a mis ventas o ya sea a la transformación de materias primas. Por otro lado, también debe cumplir el principio de causalidad, es decir, si yo vendo zapatos, pues las compras a las que yo puedo deducir ese impuesto de renta tienen que ser compras relacionadas a los zapatos. Si compro muebles y enseres o compro resmas de papel, ese tipo de compras no pueden ser deducibles de mi impuesto de renta. Entonces, son algunos escenarios en los que organizamos estos tipos de documentos. Entonces, digamos que para esos gastos o esos costos, esas compras que son deducibles, pues en el documento soporte aplican ambos casos. Ya lo que no es deducible es, por ejemplo, todo lo que es gastos administrativos. Pero a eso me refiero porque no van a ser deducibles. Digamos, por decir algunos de los honorarios del contador y el contador no factura, yo lo que hago es generarle un documento soporte.
Y Sí. eso lo llevo en mis compras no relacionadas con la actividad económica y para mi renta es deducible. Ok, entonces en ese caso sí, pues iría lo que es deducible. Digamos que esto es simplemente como un paneo general, pero pues obviamente se debe saber de eso para clasificarlo bien. Por decir algo, espera, es que no entiendo bien este cuadrito, la factura de compra. El proveedor, cuando me genera la factura de compra, listo, sí. Y porque dice gastos o compras no relacionadas con la actividad no deducibles. Digamos, si yo compro, no sé, papelería, pues como no va a ser papelería si viene la factura a nombre de mi empresa, porque no va a ser deducible. Si, digamos, compras relacionadas con el inventario, a no ser que fueran con inventario, bueno, el inventario va deducible, si eso es de ahí. Pero si yo compro la factura o si yo pago, no sé, a otro para que venga y me haga aseo, y la agencia me generó, no sé, por decir algo, la seguridad, que la Sí, seguridad me va a generar una factura, ¿cómo no va a ser deducible de mi actividad económica la seguridad de mi negocio? entiendo. O sea, ¿tienes claro qué cosas, qué compras son deducibles y no son deducibles en tu Pues negocio? para mí todo es deducible siempre y cuando venga a nombre de mi empresa. Si viene a nombre de mi empresa, la factura va a ser deducible. Ok, Así yo haya comprado entonces, papelería, pero mi negocio se dedique a vender té, pero yo voy a necesitar papelería, no sé, para hacer los contratos de los empleados. sí. Entonces, eso va a ser deducible. Ok, entonces, digamos, si todas tus compras son deducibles, pues todos los llevarías por este lado, todo sería factura de compra. O también lo puedes casi, digamos, aquellos gastos que no son deducibles, pues iría en el módulo de gastos. Pero si, digamos, Es todas tus que a compras esto son voy, digamos, deducibles, ¿cuál sería entonces, la diferencia entre factura de compra y gasto? Documento soporte, entiendo que es para no obligados a facturar. Estamos de acuerdo. Factura de compra es cuando, no sé, la arrendadora a mí me pasa su factura de compra. Listo, ¿cierto? sí. El gasto, Digamos que a el, nivel, el a gasto lo ni- tomaría por decir algo cuando me toque hacer, no sé, un transporte o un transporte que, o algo, no sé, de caja menor que se sacó para comprar algo, pero a la final, si quiero que eso sea deducible, no lo puedo tomar como la opción de gasto, sino como documento soporte. correcto, así es. Exacto, entonces la opción, digamos, del gasto, como eso, ¿para qué me sirve? Pues, digamos que más que todo como para clasificarlo aquí, cuando vayas generando tus documentos, eh, sepas como el tipo de transacción que se está haciendo. Entonces, resulta que esos tres tipos de documentos, cuando tú vas a crear una factura de compra, el sistema te pregunta, ¿quieres crear una factura de compra? ¿Quieres crear aquí en medio documento de soporte? A mí no me aparece. A ver, ven, digamos, factura de compra, documento emitido por un proveedor, listo, o sea, no tengo lío. Y el gasto dice documento para emitir gastos que no afectan el inventario, estamos de acuerdo. Digamos, dale ahí en gasto. Listo. El formulario es el mismo. Entonces, digamos que aquí para nosotros no confundirnos, digamos, en el tipo de documento que estoy creando, debemos fijarnos como en este pedacito de aquí, en este paréntesis, para tener como claro eso, porque todo el formulario es, Porque es los que, tres digamos, formularios son yo he similares. creado en otra empresa documentos soportes y yo me voy ahí a darle donde dice compras, por favor. Sí, No, compras. Le doy gasto sí. y ahí automáticamente me aparece documento soporte. Ah, ok, aquí no. Aquí, por ejemplo, cuando le das acá en comprar, te aparecen los tres. O sea, te aparecen los tres para elegir. Entonces, por Sí, ejemplo, si vas a hacer el documento de soporte, seleccionan ese y pues ya lo que va dentro, pues irían como esos conceptos que tú mencionaste ahorita, los cuales sí, necesitas hacer el documento de soporte. sí, digamos que son para empleados a los que les he pagado por prestación de servicios. Como ellos no tienen nómina, eso va por prestación de servicios y esos documentos son soportes. Ujú. Pero, ¿en qué caso utilizaría la opción de gasto? Pues en tu caso, como todo no es deducible, eh, entonces digamos que mayormente tú vas a manejar tanto documento de soporte como factura de compra. La factura de compra cuando son ese inventario.
y documento soporte pues para todos tus gastos deducibles y para representar esos escenarios. Entonces, Pues mira digamos que que factura de compra no necesariamente es para inventario. Digamos, yo tengo una factura de compra que me envía a mí la señora del arriendo sí, o me envían una factura de local por la administración del local. Eso va por factura de compra. sí. ¿Es Sí, correcto? también lo puedes llevar así. Solo que, ¿qué pasa? Es el enfoque que le damos en Aliado para tener un control. Pero, por ejemplo, tal como tú lo estás planteando, también está bien. Es que sigo sin entender cuál es la diferencia entre registrar por gasto o por documento soporte. Porque es que registrar por gasto es algo que no sé, que no va a ser deducible o qué. Correcto, no va a ser deducible. En cambio, el documento de soporte, pues aparte de que lo envía la DIAN, pues en este caso registrarías ese tipo de escenarios. En cambio, el gasto, pues lo único es como una representación que tú vas a hacer de una transacción, te va a contabilizar, claro. No podríamos llevar como inventario desde acá porque el sistema no lo va a tomar en cuenta. Entonces, es más como simbólico y como de registrar la transacción allí y tenerla como disponible para yo saber si ese gasto ya lo pagué o aún no. Es más que todo va por ese lado, pero digamos si en tu caso la mayoría de gastos tú los registras mediante documento soporte, pues tendrías que hacerlo desde allí. Y en factura de compra, el enfoque que tiene Aliado va a ser es precisamente para mover el inventario, pero de todas formas, si tú tienes movimientos que registras como factura de compra, que son facturas electrónicas que te generan tus proveedores, eh, lo puedes llevar también desde acá, a pesar de que pues, no se lleva inventario de eso. No pasa nada porque el ítem que tú seleccionas, pues normalmente va a ser servicio, pero es más que todo como para llevar ese control interno. Eh, Todos te van a generar contabilidad, entonces también depende de cómo tú crees los ítems de gastos y demás para que se clasifiquen contablemente de manera adecuada. Pero la diferencia entre los tres, pues, principalmente va a ser como el enfoque de organización interna y de control. Entonces, digamos que por eso nosotros le dimos este enfoque acá de si es como una compra deducible y que afecte el inventario, pues genere factura de compra siempre y cuando pues tu proveedor te genere factura electrónica. Si por el contrario es un gasto, una compra que sí te genera factura electrónica, pero no es deducible, pues lo vamos a tomar así y digamos que cada tipo de documento tiene como su propósito individual. Pero, pues claro, si por ejemplo, yo puedo tomar la decisión de todas mis compras las voy a llevar por factura de compra, pues lo podemos hacer, no hay ningún problema. El sistema lo permite de todas formas, te genera tu contabilidad, pero digamos que ahí, ¿cuál sería la desventaja? Que yo no voy a poder identificar mis gastos de pronto mis compras de inventario, porque todo va a ser factura de compra. Ese sería como más que todo el propósito. Ok, listo, perfecto. Y pues básicamente es eso. Digamos que aquí sí es más conciso, pues porque las reglas de manejo de las facturas de compra es la misma que lo que vimos en venta. Entonces aquí mismo también, aquí podemos hacer clic en crear. El sistema me pregunta cuál de los tres tipos de documento vamos a utilizar. Y ahí continuamos con la digitación pues, de todos los datos que el sistema nos solicita con respecto a esta factura de compra. También tiene una vista previa, guardar y pagar, solo guardar, adjuntar archivos. Em, con respecto a las facturas de compra, resulta que estas, como no se envían a la DIAN, es más que todo para control interno, resulta que sí te permiten editarlas en cualquier momento. Entonces tú puedes entrar, editar una factura de compra y cambiar cantidades y costos. Y resulta que esta pues no es una práctica que recomendemos porque eso ya nos va a afectar negativamente el inventario, tanto en las cantidades como en los costos de los productos, y más si ya hay ventas que dependieron de esta
de esta compra. Entonces, la adición de las facturas de compra solo la recomendamos hacer si nos percatamos en el mismo momento en que creamos ese documento. Si yo estoy creando una factura de compra y listo, ingresé toda la información, guardé la factura de compra, valido nuevamente y me doy cuenta de que hay algo mal con esa compra, pues perfectamente puedo entrar, editar, corregir y ahí está bien. Eh, pero lo que no está bien y no recomendamos hacer es si hice la factura de compra hace una semana, hace 2 días, el día de ayer, y me doy cuenta hoy de que esa compra está mal, pues si entro a editar, voy a afectar todas las ventas y el saldo que tengo de mis cantidades y costos del producto a día de hoy. Entonces, digamos que esta práctica lo que va a generar es que tu inventario posiblemente se vea negativo y no te dé la información real de tu inventario, no te va a decir el costo real ni tu cantidad real por ese tipo de modificaciones. Entonces, más que todo como en cuanto a la organización. Mm, que por eso pues no recomendamos hacer ediciones de facturas de compras ya después pasado cierto tiempo. Lo mismo pues tampoco recomendamos editar la contabilidad que se genera a partir de estas facturas de compra y pues como ese mismo escenario que vemos en venta pues también aplica para la compra en el manejo habitual. Si hay algo mal pues lo mejor es como que te informen y ahí ya pues se busca como tomar una decisión que no afecte negativamente. Y ahí también pues desde el soporte, si es un caso pues muy puntual y que toca evaluar muchos factores, pues ahí sí, se crea una solicitud, un ticket donde se valida más a detalle la situación y se asesora para tomar la mejor decisión. Listo, perfecto. Y en resumen es eso lo que debemos tener en cuenta de nuestras compras y ventas. También vamos bueno, te va a enviar la capacitación del POS electrónico, eh, la grabación para ese proceso. Listo, igual creo que esa capacitación todavía no la he agendado. Ok, también por si quieres tener el recurso ahí a la mano Listo, e ir bueno, sí, sí, adelantando. por favor, te lo agradezco. Listo, listo, entonces quedamos así. Bueno, eres muy amable, muchísimas gracias. Vale, con muchísimo gusto. Que tengas Que feliz estés tarde. bien. Hasta luego. Igualmente, chao.